Replanteo TV, construyendo comunicación desde los trabajadores. Un programa semanal con la información, hechos, memorias, testimonios y los datos fundamentales de la realidad uruguaya. Concebido y producido por el Sindicato Único de la Construcción y Anexos. Buenas tardes, amigos. Es un gusto darles la bienvenida a una nueva entrega de Replanteo TV, comunicación de y para los trabajadores. El tema central del programa de hoy refiere a la seguridad y a la siniestralidad en el trabajo, haciendo foco en la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Laboral recientemente aprobada. También tendremos los testimonios de historias que van de ayer a hoy, los hechos más relevantes en la semana del día y nuestra propia agenda. Todo esto y mucho más si ustedes están dispuestos a acompañarnos en los próximos 30 minutos. Así comenzamos el programa de hoy. La semana al día. Un informe con todos los hechos más destacados de la semana. La semana que pasó estuvo marcada por la preocupación de nuestro sindicato y del conjunto del movimiento sindical por las afirmaciones vertidas por el candidato nacionalista Luis Alberto Lacalle Pou en una cena en Punta del Este. Saliéndose del libreto de campaña y quizás por estar ante un auditorio particularmente condescendiente y favorable, arremetió contra la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador por accidentes de trabajo. Como si fuera poco, hizo afirmaciones respecto a la inconveniencia de la regulación de la jornada laboral de 8 horas para los trabajadores rurales. Para Lacalle Pou, hijo y nieto de terratenientes, es natural que hombres y mujeres del campo trabajen de sol a sol. El martes 26 de agosto, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines, en conferencia de prensa, respondió con serenidad y firmeza, rechazando la intención del candidato nacionalista Luis Lacalle Pou de derogar la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador. El presidente del Zunca, Faustino Rodríguez, consideró que las palabras del candidato merecen un tajante rechazo porque evidencian un menosprecio por los trabajadores, su vida y sus opiniones. Faustino afirmó además que las estadísticas del Banco de Seguros del Estado registran un histórico descenso del 9% y que se registraron 2.515 accidentes laborales menos que el año anterior, previo a la promulgación de la ley. Por su parte, el secretario del Zunca, Óscar Andrade, dijo que el discurso de Luis Lacalle Pou pudo haber arrancado aplausos entre sus adeptos, pero que los trabajadores no se dejarán arrancar una ley que costó mucho conseguir. Después de muchísimo tiempo, de muchas muertes y sufrimiento de las familias de los trabajadores, se ha consagrado una ley cuyos efectos positivos están a la vista, manifestó Óscar. Este martes se llevó a cabo en el Complejo Sutel un fructífero encuentro entre el Zunca y el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kramerman. Iván Hefliger, de la Dirección Nacional del Zunca, ubicó esta actividad en el ciclo de seminarios que está organizando el sindicato en preparación al Encuentro Nacional Programático que se realizará en octubre, en el que participarán más de 1.000 delegados de obra y al que se invitará a los candidatos presidenciales. Claudio Iturra, director del Centro de Formación y Estudios José de Lía, expuso propuestas para mejorar la potencialidad de la industria como generadora de más y mejor trabajo. Entre ellas, lo relativo a la participación de los trabajadores en la elaboración de los pliegos, de modo que se pueda capacitar a los obreros que trabajarán en las obras con la antelación y calidad requeridas. El ministro Kramerman analizó las condiciones actuales de la economía internacional, que inciden poderosamente en el curso de la economía uruguaya, por la creciente interrelación que la organización productiva experimenta a escala mundial. Expuso los proyectos y avances de las distintas áreas de su cartera, industria, energía, minería y telecomunicaciones, y los distintos instrumentos que se han ido elaborando a nivel sectorial. Indicadores. Números que ayudan a entender la realidad. La Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo de julio de 1914 fue un avance significativo en las condiciones de trabajo, pero fue volviéndose insuficiente para amparar a los trabajadores frente a las exigencias de nuevos modos de producción. La mayoría de los accidentes laborales pueden evitarse con la prevención adecuada y no es necesario que nadie pierda la vida en el trabajo. Estos números tan duros como dolorosos son el fundamento del reclamo de una ley que sancione a la irresponsabilidad y la negligencia. En los últimos 21 años hubo más de 182 muertes por accidentes de trabajo en la industria de la construcción.
Esto totaliza 9 muertes por año. La dolorosa contabilidad incluye 96 compañeras viudas y 121 niños sin padre. Cada año se producen más de 50.000 accidentes en todas las ramas de actividad. Cada semana, más de un trabajador sale de su casa al trabajo y no regresa más. Muere en un accidente laboral. El saldo de los mismos es estremecedor: 50 muertes y 700 discapacidades permanentes. De allí la lucha sostenida del Zunca y del movimiento sindical por políticas de prevención y de un marco jurídico que fuera del reaseguro de la aplicación de medidas preventivas y de seguridad, porque a los trabajadores les va la vida en ello. De allí la lucha sostenida del Zunca y del movimiento sindical por políticas de prevención y de un marco jurídico que fuera un reaseguro de la aplicación de medidas preventivas y de seguridad, porque a los trabajadores les va la vida en ello. Como hemos podido ver, los índices expuestos describen de forma rotunda la dramática situación de la seguridad y los accidentes de trabajo, reivindicaciones estas centrales del movimiento sindical y una preocupación permanente de los trabajadores, porque, claro, nos va la vida en ello. En instantes estaremos analizando estos temas con el secretario general del Zunca, Óscar Andrade. Hoy la vida sale a trabajar con la alegría de contar con más derechos, porque a través de una lucha de años, la seguridad en el trabajo es ley en la conciencia de los trabajadores, y porque no hay pena mayor que la pérdida de una vida, y es con el respeto de las normas de seguridad que la mayoría de los accidentes laborales pueden evitarse, para que el pan y la dignidad de hombres y mujeres no se confundan con las lágrimas, para que ninguno falte donde se lo está esperando. Recientemente, el Ministerio de Trabajo aprobó un decreto referido a la salud e higiene en el ámbito laboral. Hoy, en nuestro tema central, estaremos analizando la seguridad y la siniestralidad en el trabajo. A los trabajadores nos importa mucho, porque nos va la vida en ello. El debate en torno a la ley tuvo 3 ejes que fueron los principales durante muchos años. El primero, se cuestionó la norma porque se sostenía que la norma era muy injusta y que iba a multiplicar procesos penales sin que hubiera ningún mérito para el proceso penal. Escuchamos ejemplos acerca de las posibilidades de establecer juicios penales que no tenían nada que ver con lo que la ley dice. Lo segundo que se criticaba es que la ley no iba a ser eficaz, o sea que dar una señal en términos penales no iba a contribuir a que se modificaran conductas que son las que en última instancia generan condiciones de trabajo precaria, causa principal de la siniestralidad en el país y en el mundo. Y el tercero, se armó un circo muy grande con respecto a la inconstitucionalidad de la ley. O sea, casi que pareciera que a más intensidad se repitiera la inconstitucionalidad, eso haría que la norma tuviera colisión con la Carta Magna. La aprobación de la ley, si bien estos puntos de vista durante el transcurso del debate tuvieron más espacio en los medios que el punto de vista del movimiento popular y de los trabajadores, desde que se aprueba la ley tenemos una enorme ventaja, porque, en Uruguay ocurren cerca de 1000 siniestros por semana y está claro desde marzo hasta acá que de ninguna forma la ley habilitaba la condición de que por cualquier siniestro, en cualquier condición iba a haber un juicio penal. Por el contrario, la ley refiere a incumplimientos de normativa laboral de tal magnitud que pongan en grave riesgo la vida del trabajador. Se han logrado un conjunto de medidas que han impactado favorablemente y que son las que explican el resultado de un descenso de cerca del 9%, cerca del 10% en la siniestralidad, si uno compara el periodo cerrado al 31 de julio de este año con igual periodo del año anterior. Entonces, la primera convocatoria es a reflexionar sobre la norma. ¿A quién beneficia que en esto retrocedamos? ¿A quién? O sea, ¿beneficia que retrocedamos en esto a los empresarios? Y uno calcula que no, porque la ley opera sobre determinadas prácticas absolutamente irresponsables. Uno imagina que ningún empresario decente se puede identificar con esas prácticas, ni hablar al conjunto del pueblo uruguayo. La gestualidad es lo primero que choca. Si se defiende efectivamente el diálogo social, hubiera sido positivo que se escuchara a todas las partes que tienen que ver con los temas de salud y seguridad. La forma no parece la mejor de anunciar
el recorte de una conquista en materia de salud y seguridad, haciéndolo en una cena de recursos en Punta del Este. A lo segundo, que no se plantean alternativas, sino no parte de dos posibilidades, o el precandidato del herrerismo desconoce los datos de la siniestralidad, lo que nos genera una enorme preocupación porque sin conocer los datos de la siniestralidad, opinar acerca del recorte de una medida sin tener en cuenta sus efectos habla por lo menos de mucha improvisación. Pero el asunto es que si los conoce es todavía peor, porque si se conoce que descendió un 10% casi la siniestralidad, y a pesar de que descendió un 10% la siniestralidad, se quiere garantizar impunidad a las peores prácticas empresariales. Estamos hablando de las formas más precarias de condición del trabajo, demuestra una falta de sensibilidad brutal sobre un tema que es para los trabajadores todos y el pueblo de una enorme importancia. Pero además se hace del herrerismo. Nosotros ahí, si nos preocupa la siniestralidad del 2012-2013, donde en el entorno de 42, 43 trabajadores por cada 100.000 trabajadores han quedado con una discapacidad permanente al año, resultado un siniestro, imaginémonos una siniestralidad de 180 trabajadores quedando discapacitados por cada 100.000 registrados a la Seguridad Social, que eran las estadísticas que tuvimos, por ejemplo, en el año 91, 178 trabajadores en el año 92, o sea, 4 veces superior, no un poco superior. Si nos preocupa la cantidad de accidentes mortales, que anda entre 3 y 4 accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores los últimos años el Uruguay, imaginemos 12 trabajadores por cada 100.000, que fue la gráfica que registró el año 93, también gobernando el herrerismo. Entonces, también ahí tenemos una segunda preocupación, porque si cuando se tuvo la conducción del gobierno, desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, se fomentó la desregulación con tanta intensidad, que uno de los efectos que generó, aparte de la pérdida salarial, pérdida de categorías y derechos, fue una precarización laboral de tal envergadura que eso después implicó que tuviéramos el peor quinquenio en la historia del Uruguay respecto a condiciones de trabajo, no parece ser la mejor carta de presentación. Entonces, ahí tuvimos preocupación en 3 planos. Uno, los contenidos de la propuesta, la gestualidad de dónde se hace y la historia atrás que representó el peor momento desde que se llevan registros de siniestralidad en el Uruguay desde 1908 en materia de condiciones de trabajo. Entonces, lo que estamos haciendo es convocar a que el 18 demos respuesta, porque el otro costado de la campaña que identifica que el sindicato hace política, la reunión de empresarios en Punta del Este, en donde se convoca y se pronuncia en contra de la ley, no es una reunión política. El Congreso de la Federación Rural, donde el vicecandidato, bueno, era candidato a presidencia en esa época, ahora candidato a vice Larrañaga, anuncia que va a derogar la ley de responsabilidad penal. No es política. Bueno, yo creo que sí. Ahora, parece que las únicas manifestaciones que tendrían que estar prohibidas son las de los trabajadores. Eso pasó en Uruguay en los momentos más oscuros. Nosotros tenemos todo el derecho de defender una norma que ha permitido que más uruguayos vuelvan sanos a sus hogares. Y la defensa de la vida, junto con la defensa de la libertad, junto con la defensa de la democracia y junto con la defensa de la solidaridad, son de las banderas que más alto tiene que levantar el movimiento obrero. De ayer a hoy, testimonios de vida, del trabajo y las memorias que merecen ser contadas. Buenas, me llamo Fernando Rivero. Tuve un accidente el 30 de mayo, hace 2 años atrás, que fue antes de que saliera la ley. Bueno, mi situación es que no hay ningún responsable por el accidente que tuvo, que tendría que haber, pero no hubo nada judicial. No podés mover, no hay ningún culpable, no hay ninguno que se vaya a decir que sea responsable, que diga, sí fue culpa mía, que yo no... Le saqué los implementos de seguridad, pues me sacaron una cuerda de seguridad para metérsela a otro, unos vidrieros, y me dijeron sin cuerda de seguridad a mí, que fue que por eso tuve el accidente. La empresa se desligó totalmente mío y me dejó sin arreglo en las casas, sin muchas mejoras, una situación bastante compleja. La ley ayudaría a muchos
personas que por mala suerte accidentes siguen habiendo. Que esto es una parte no solamente de apretar a un empresario de la construcción, la ley es para apretar a una persona, a un delivery que lo deja ir con una moto en mal estado, a un taxista que no tiene todos los implementos de seguridad, que no ponen la mampara, si a una empleada le hace limpiar del segundo piso, le hace limpiar vidrio en una escalera sin ninguna protección. En la construcción lo que pasa es que es ese sindicato más fuerte y el que hace valer más todas esas cosas. Por eso piensan que la ley es el Zunca, pero no es, la ley es de todos los trabajadores, de todos los obreros, de peón de campo, de una mucama, de una persona que atiende una tienda. Y aparte incapacidad no es quedar en silla de ruedas. Te puede faltar una mano, te puede faltar una pierna. Podés caer y destrozarte la columna y después no podés hacer fuerza. Pero la cabeza sigue. Vos seguís pensando, seguís sintiendo, seguís viviendo. Con esto se está alegrando la vida de uno. Con esta ley puede llegar a alegrar. No mejorarla. Porque cuando te pasa algo, perdés muchas cosas. Pero si encima perdés y no tenés ningún respaldo, es peor. Entonces con esta ley están respaldados. El trabajador está respaldado. Luego de una breve pausa y en línea con los temas que hemos estado tratando, vinculados a la seguridad y siniestralidad en el trabajo, estaremos analizando con el doctor y ex juez penal Federico Álvarez Petraglia estos temas. Con este prestigioso jurista estaremos analizando la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Laboral. Ya volvemos. Los que esperamos que nuestra gente regrese a casa sana y salva, defendemos una ley que ayuda a que nadie muera trabajando. En el año de su aplicación se registraron un 9% menos de siniestros, ni un solo empresario preso y 2.515 accidentes menos. El candidato a presidente que sueña derogarla arrancó aplausos en Punta del Este, porque para él la vida parece valer nada o muy poco. Los trabajadores no nos dejaremos arrancar la ley que conquistamos. Nos va la vida en ello. Zunca PIT-CNT. Es un gusto darle la bienvenida a Replanteo TV al doctor Federico Álvarez Petraglia. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, por favor. Federico Álvarez Petraglia es un abogado especializado en derecho penal, de extensa trayectoria en materia de derechos humanos, derechos de los trabajadores. Y hoy ha aceptado la invitación para conversar de un tema que se ha puesto en el tapete en la información en virtud de, nuevamente el debate sobre la inconstitucionalidad de una ley muy cara, muy querida para los trabajadores, aprobada en marzo. Nos estamos refiriendo a la Ley de Responsabilidad Empresarial. Se ha hablado de su inconstitucionalidad, de que genera un delito que no está claro. Federico, ¿nos puedes aclarar cuál es ese posible marco de inconstitucionalidad de esta ley? Bueno, mirá, primero hay que ver de dónde viene, digamos, ¿no? ese cuestionamiento o esa crítica, ¿no? Incuestionablemente esta ley, en este momento, en plena campaña electoral, ha sido cuestionada por un sector, que es en este caso la calle Pou, digamos, el sector, digamos, del Partido Nacional, y especialmente por un candidato que se quiere presentar como una cara nueva, como una cara, digamos, renovada. En realidad, esa cara nueva y renovada viene levantando las banderas de toda la vida de los sectores más conservadores del espectro uruguayo, ¿no? Fue el mismo que no votó la ley de 8 horas para el agro, la que no votó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario. Es el mismo, digamos, que está en desacuerdo con el Consejo de Salarios y es el mismo que también en este momento, obviamente, está planteando la derogación, la posible derogación por su inconstitucionalidad de esta ley. Ahora, la visión que tiene este candidato y que ha puesto un poco sobre la mesa es una visión, digamos, creo yo, que también quiere interpretar la visión de los empresarios específicamente. No es un empleado, no es una persona común y corriente, sino que justamente es un integrante de la sociedad que nunca en su vida pensó que podría estar contemplado en un tipo penal. Yo honestamente
ya previamente a la sanción por parte del Senado, digamos, de la ley, sostuve con claridad en un informe que me pidieron los compañeros del Zunca, digamos, sobre el tema, que esta ley, en mi opinión, por lo menos, no tiene ningún viso de inconstitucionalidad. La ley nos habla de la omisión consciente del empresario, o sea, aquel que sabiendo la normativa no genera las condiciones de seguridad necesarias y eso redunda en siniestralidad y por ende en daños para el trabajador. Exacto. Es decir, la ley es muy clara y es muy específica. Acá, digamos, lo que para que el empleador cometa esta ley es necesario que exista así una omisión, como tú bien decís, una omisión deliberada, una omisión dolosa, es decir, yo tengo que tener conciencia, saber que estoy omitiendo, ¿qué cosa? Omitiendo el cumplimiento de normativa que debo de conocer, ¿no? Normativa que, por ejemplo, puede ser, bueno, en cualquier ámbito, puede ser, yo siempre pongo el ejemplo del mosquito, porque siempre hablamos siempre del Zunca y del trabajo en una obra, pero los mosquitos, que son los que fumigan en el ámbito rural, los trabajadores tienen que tener cerrado el recinto con ventilación, con las correspondientes máscaras, etcétera. Bueno, bárbaro. En ese caso, el empresario rural cometería este delito si omitir en ese caso, suministrarle a ese trabajador las condiciones de trabajo mínimas establecidas por la reglamentación, los tapabocas respectivos, la ventilación dentro del recinto donde está, para que no inhale todo el veneno que él está fumigando en ese campo. Entonces, la omisión, ¿no? En este caso, para que la omisión penalmente relevante es que el empleador, conociendo que sus deberes son el darle esos medios de seguridad, no lo haga conscientemente, deliberadamente, sabiendo que tendría que hacerlo, y que ponga en esa circunstancia en peligro la salud, la integridad o la vida del trabajador. Pero no es el simple hecho de que el empleador no cumpla con esa normativa. La ley va mucho más allá y es mucho más garantista para el empleador, ya que tanto se habla, es mucho más garantista porque dice, el empleador no solamente no debe de cumplir, sino que además debe de ponerlo en peligro grave y concreto. Es decir, yo puedo ser empleador, puedo tener empleados a mi cargo, y puedo ser un tipo, digamos, bastante banal en cuanto al tema de cumplir con las normas laborales de prevención de la seguridad en el trabajo. Pero el incumplimiento por sí mismo no me hace a mí responsable penalmente. Necesariamente ese incumplimiento o esa omisión debe llevar de la mano la prueba que debe reunir el Ministerio Público en un expediente con todas las garantías procesales, con sus abogados, con sus pruebas científicas, etcétera, de que mi omisión efectivamente puso en peligro. Porque si mi omisión efectivamente no puso en peligro la vida, la salud, la integridad física del trabajador, tampoco el empleador es responsable desde el punto de vista penal. A su vez también, a mí me parece bastante evidente, que cuando se habla de la responsabilidad penal del empleador, se hablan también de cosas disparatadas que hace como que estemos en una zona como entre nieblas, que no sabemos qué es una cosa. Bueno, no, eso es realmente... Sí, cualquier empleado que toca un enchufe ya amerita la demanda. Claro, eso también es un poco disparatado también, ¿no? Honestamente, con la disculpa El miedo camina más rápido que la información, Federico. Yo creo que sí, eso lo tienen clarísimo. Y eso lo tienen clarísimo además los dueños de los grandes medios de comunicación, que o casualidad son empleadores, o sea que o casualidad pueden ser sujetos activos de este delito. Federico, una pregunta que me parece que no debemos perder de vista. Y de alguna manera la has respondido ya, pero vamos a no dar nada por sobreentendido. Correcto. ¿Esta ley es de aplicación solo a los trabajadores de la construcción? No. Esta ley es de aplicación, a mí me gusta específicamente establecerlo, digamos, también, y tenés mucha razón, es aplicación a todos los trabajadores del país. A todos, no importa digamos, la rama de actividad. Al derecho penal, y a través de esta norma, no le interesa, lo único que le interesa es que exista una relación de trabajo. Es decir, le interesa que exista un empleador y con que exista un trabajador, no importa de qué actividad sea, esta ley se aplica. Por más que no exista ni planilla de trabajo, ni tampoco BPS, por más que no exista absolutamente nada, también se le aplica esta ley. Todos sabemos que la prevención implica dinero, pero es dinero aplicado en que no en ganar o tener más lucro, sino en que ese trabajador pueda volver todos los días a su casa a estar con su familia, que es el objetivo último de esta ley, ¿no? ¿Verdad? Muchas gracias, Federico, por participar en esta batalla también de Replanteo TV, que es profundizar derechos de los trabajadores e informar para ello. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.
Hasta aquí una nueva entrega de Replanteo TV, comunicación construida de y para los trabajadores. En el próximo programa tendremos el análisis de los datos más importantes de las inversiones y su impacto en la economía y en el empleo. También tendremos los eventos de la semana al día, nuestra agenda, los testimonios de ayer a hoy y en el espacio Constructores, la presencia de Raúl Castro, Tinta Brava, director de La Falta y Resto, una figura señera del carnaval y de la música popular uruguaya. Estamos deseosos de recibir sus comentarios a la dirección de correo electrónico que aparece en la pantalla. Nos vemos en una semana. ¿Les parece? Hasta entonces.